Hace 12 años escuché un término que cambió mi economía por completo y ese término es ingresos pasivos. En aquel momento tenía 16 años y precisamente cuando veía mis referentes en cuanto a economía se refiere, era mi entorno, de los cuales trabajaban simplemente en diferentes tipos de trabajo. Sin embargo, la fuente de ingreso, la forma de ganar dinero era la misma, que son con ingresos activos, que básicamente consiste en tú ir a trabajar en algún sitio y cambias tiempo por dinero. Me explico. Vas a un trabajo tradicional, por ejemplo, una tienda, o estás trabajando, por ejemplo, también en un supermercado. Cualquier tipo de trabajo, de hecho, es el más tradicional, que básicamente voy, me desplazo a un sitio, trabajo un número de horas y cada 15 días, semanal o mensualmente recibo un salario, un sueldo, que es el trabajo tradicional, que podría ser el 80-90% del tipo de ingreso que la gente normalmente requiere. Sin embargo, en aquel momento, cuando tenía 16 años, escuché el término de ingresos pasivos o también ingresos residuales, que es una forma de tú ganar dinero pero no trabajar directamente por él. Y se vende muchas veces como que es ganar dinero mientras duermes. Realmente es así, tú puedes ganar dinero mientras duermes. Sin embargo, hay unas cosas que tienes que tener en cuenta, las cuales te quiero explicar el día de hoy. Te podría decir que podrían vivir tranquilamente de este tipo de ingresos, ya que los he generado y tengo bastante experiencia con ellos. Hay muchos que puedes explorar y explotar. Sin embargo, hay unas cosas a tener en cuenta, las cuales te quiero explicar el día de hoy. Esta va a ser una serie de vídeos en la cual me voy a enfocar 100% en que mejores tu economía. Es como yo lo he hecho, es como muchas personas han formado riqueza y lo quiero compartir contigo en esta serie de vídeos para que le saques mucho mayor partido a tu economía. Te pongo un contexto y un ejemplo claro. ¿Qué pasaría si el día de hoy decides no ir a trabajar? Ya sea porque no te apetece o porque simplemente amaneces enfermo o pasa cualquier cosa. Normalmente en ese tipo de ingresos simplemente dejas de recibir ingresos, dejas de recibir esa fuente que normalmente tienes. Y este es el modo tradicional en el que la gran mayoría de personas trabaja. El ingreso pasivo es el que tú le dedicas un tiempo para desarrollarlo, para trabajarlo, pero puedes cobrar dinero indefinidamente sobre esta parte, trabajando indirectamente o prácticamente no trabajando nada. Te pongo un ejemplo que es el que más conocen las personas, que por ejemplo es alquilar una casa. Tú compras una casa, te requiere una inversión, te requiere un trabajo inicial, pero una vez las tienes en alquiler, por ejemplo, todos los meses va a recibir la renta de esa casa y básicamente no tienes que trabajar directamente para poder obtener ese ingreso. Sí que va a requerir un trabajo cada X tiempo, ya sea un mantenimiento o buscar nuevos inquilinos, este tipo de cosas, pero tú me entiendes. Ya va recibiendo una renta mes a mes. Lo mismo si tienes, por ejemplo, una plaza de garaje en la cual la compras, la adecuas al principio y después de una vez tengas, digamos, un cliente, en este caso que te pague todos los meses esa renta, vas a recibir ese ingreso pasivo, ya que no vas a trabajar directamente por él. Al principio puedes decir, sí, puedo ganar una cantidad de dinero, puedo invertir una cantidad de dinero, sin embargo, vas a encontrarte con ciertos peros. Y es que sí, tengo que invertir una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo, o a lo mejor no tengo los recursos suficientes, tanto de dinero o conocimiento para poder desarrollar esta parte. Sin embargo, creo que se pasa una cosa, es que este ingreso pasivo puede aumentar exponencialmente. Es decir, inicialmente puedes ganar una cantidad significativa o muy poco significante para ti, por ejemplo el 5 o el 10% de lo que tú necesites para vivir, pero a medida que vas aumentando y vas mejorando tus conocimientos y tus habilidades, puede ser un 15%, un 20%, un 50%, un 100% de lo que tú necesitas para vivir, y cuando llegas a ese punto se convierte en un 150, un 200, un 500, un 1000%, y ahí es cuando se empieza a lograr lo que se denomina la libertad financiera. Es que ya no necesitas trabajar para vivir. Ese es como el sueño de cualquier persona, recibir una fuente de ingresos sin trabajar directamente en ella. Pero realmente sí que se puede de cierta forma, la cual quiero profundizar ahora. Mi recomendación personal es que cada persona debería tener al menos una fuente de ingreso pasivo para que en este caso pueda ya sea aumentar su riqueza personal o ir ahorrando para después seguir aumentando ese patrimonio de una u otra forma. Ya cada persona puede hacer lo que quiera. Sin embargo, que sepas que tú puedes ir ampliando ese número de ingresos pasivos. Y te pongo un ejemplo claro sobre los pros y contras y después qué cosas se pueden hacer. El pro, que es el principal de todo eso, de tener ingresos pasivos, es lograr esta libertad financiera, que básicamente es no tener que trabajar por dinero, y es lo que casi la mayoría de personas estamos buscando. Y es simplemente tener esa libertad de tiempo para poder hacer lo que realmente te gusta. Ese es el mayor pro de todos. Otra de las ventajas de ese tipo de ingresos es que puedes diversificar. Por ejemplo, imagínate que tienes 1, 2, 3 casas de alquiler. Cada una pues te va a generar una fuente de ingresos, y si por ejemplo una te falla o se disminuye en un momento puntual, tienes otras fuentes, pero puedes tener infinitas fuentes, como vamos a ver a lo largo de estos vídeos y también unos ejemplos que te quiero dar el día de hoy. Sería esa diversificación, que puedes tener diferentes fuentes de ingreso. Segundo, lograr esa libertad financiera que tanto buscamos. Y tercero, que es una de las partes más atractivas, es que tiene gran potencial de crecimiento. Normalmente con un trabajo tú vas a ganar cierto rango de menos a más, una cantidad específica. Sin embargo, los ingresos pasivos pueden aumentar exponencialmente. Uno de los contras, que es de los más claros, es que al principio es cuando menos garantías o cuando menos dinero vas a ver. De hecho, te vas a dar cuenta que al principio es cuando más tiempo y dinero tienes que invertirle a este tipo de ingreso pasivo. Un ejemplo muy claro podría ser, por ejemplo, si eres autor.
Si eres autor de un libro, una vez ya eres autor, vas a escribir un libro y vas a recibir dinero cada vez que se vende una copia de este libro, o también, por ejemplo, un músico, cada vez que se vende una copia o cada vez que hace ese tipo de productos, va a recibir dinero recurrentemente cada vez que se genere una venta. Lo más difícil realmente es ese reconocimiento que tienes que tener para que seas este artista y sigas creciendo, ya sea como autor o ya seas como músico. El trabajo inicial es el más difícil porque al principio vas a recibir cero o vas a cobrar muy poco o vas a ver que todo se pone cuesta arriba. A medida que vas siendo conocido, hasta que llegas a un punto en el que ya tienes ese reconocimiento, es cuando vas a recoger esos frutos que has sembrado. Y esa es la parte realmente más difícil y por la cual la gran mayoría de personas abandonan al poco tiempo de haber empezado. Otro de los contras más importantes es la falta de control, porque tú normalmente cuando tienes un trabajo tradicional vas y trabajas y sabes lo que vas a cobrar a final de mes o al final de la quincena o cada semana. Tienes cierto control. Sin embargo, cuando empiezas ese tipo de ingreso pasivo, no sabes ni siquiera si va a funcionar y cuándo va a empezar a darte dinero, que esa es la parte que normalmente nos genera más incertidumbre. Sin embargo, para eso estoy aquí, para explicarte un poco qué es lo que vas a encontrar y por qué es tan motivante y por qué es tan bueno empezar, ya sea de una u otra forma, empezar a generar este ingreso pasivo. Casos prácticos. A modo práctico, ahora mismo tengo aproximadamente 7 fuentes de ingresos, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Sin embargo, cuando entiendes ese concepto, te da igual esperar, te da igual invertir de tiempo, ya que es algo relativamente sencillo y está muy bien. Un ejemplo muy claro es el que estás viendo ahora mismo. De hecho, voy a profundizar en próximos videos sobre este, y es un canal de YouTube. Para mí, esto es una fuente de ingreso bastante interesante y es un ingreso pasivo que realmente está muy bien para el poco tiempo que tienes que invertirle y el dinero que tienes que invertirle, sobre todo al principio. Lo más desmotivante es que al principio no vas a recibir prácticamente nada, vas a invertir mucho tiempo. Dinero realmente no es tanto lo que inviertes, sobre todo tiempo lo que tienes que invertir al inicio. Y realmente para haber recompensado esos frutos suele tardar. Por ejemplo, con mi otro canal, el que es mucho más grande, tardé 2 años en recibir mis primeros ingresos, que fueron 500 euros, lo recuerdo muy bien. Y lo bueno es que a partir de ahí, una vez te empieza a generar cierto dinero, ya no para. Y eso es lo bueno, que empieza a seguir generando esa fuente de ingresos, porque ganarte los primeros $10, $20, $100 son los más difíciles, pero los siguientes 10, los siguientes 100 son inevitables, porque es la fuente. En este caso vas siguiendo, en este caso tú tienes tanto un conocimiento como también ya tienes un trabajo previamente hecho, y lo que sigue después es mucho más fácil de hacer. Así que es una de las ventajas principales, que una vez empiezas a recoger los primeros frutos, sigue creciendo esa bola. Voy a darte un ejemplo práctico de cómo podrías empezar. Lo primero que te vas a dar cuenta es que lo primero que necesitas hacer es ampliar un poco más tu conocimiento sobre economía y sobre todo sobre los tipos de ingresos que puedes ir generando. Ten en cuenta de que si ahora mismo empiezas a crear esta fuente de ingreso que te genere un 10 o un 20% de lo que tú necesitas para vivir, te va a mejorar tu calidad de vida inevitablemente. Así que te lo recomiendo al 100%. Y por ejemplo, ganar entre 100 y 300 dólares al mes extra gracias a este tipo de fuentes de ingresos es muy rentable y es muy fácil de hacer, realmente, como lo veremos en los próximos vídeos. Pero para que tengas una idea de qué es lo que vas a necesitar a lo largo del tiempo, son 2 cosas: tiempo y dinero. Cuanto más dinero puedas invertir, menos tiempo le vas a invertir, y a la inversa. Si ahora mismo tienes 0 dinero, que es como yo empecé, vas a tener que invertirle mucho más tiempo, ya que lo que te va a generar dinero lo vas a, digamos, a investigar tú, y vas a generar mucho dinero gracias al tiempo que estás dedicándole. Sin embargo, si puedes hacer un 50-50, donde tú vas invirtiendo un poco de dinero y un poco de tiempo, vas a llegar mucho más rápido y mucho más lejos cuando empiezas con esas habilidades. Sin embargo, si no tienes nada de dinero, que sepas que lo que más vas a invertir es en tiempo en aprender a usar herramientas, en tiempo en leer, en tiempo de conocer personas, pero créeme que vale realmente la pena cuando empiezas todo ese recorrido. Después vas a empezar a generar más ingresos y vas a poder delegar ciertas cosas, vas a poder tener conocimiento mucho más rápido, hacer cursos, asistir a seminarios, conocer a más personas, y eso te va a ampliar la visión totalmente de esta parte económica, lo que puedes empezar a hacer, y vas a conocer un montón de fuentes que puedes hacer. Por ejemplo, una fuente podría ser alquilar una casa, puede ser alquilar un garaje, puede ser con creación de infoproductos, trabajar como afiliado, creando una página web. En definitiva, hay varias formas de hacerlo y algunas van a requerir más tiempo o más dinero. Yo, por ejemplo, yo te recomiendo que empieces con las fuentes que necesitas menos dinero para empezar, que realmente suelen ser muy rentables. Por ejemplo, comprarte una casa, un apartamento o, por ejemplo, un garaje te requiere bastante dinero inicial, y tú realmente quieres hacer esto porque quieres más dinero y seguramente digas, el problema es que no tengo dinero. Pues vas a tener que invertirle tiempo en estas herramientas, y eso es lo que te quiero explicar en el próximo vídeo de diferentes fuentes de ingreso pasivo que puedes empezar a implementar desde ahora. Así que bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad y que hayas aprendido esta parte de qué son los ingresos pasivos, cómo se puede hacer, y sobre todo que sepas que tú
también puedes generar tus propios ingresos pasivos y no dependes de nadie. Eso depende 100% de ti, que amplíes esta información y sobre todo que apliques lo aprendido. Así fue como yo lo hice. Ahora mismo, como te digo, tengo más o menos 7 fuentes de ingresos de esta forma. Algunos me generan 10 euros. Por ejemplo, este canal de YouTube me genera como 10 euros al mes al momento. El otro canal me genera muchísimo más. Sin embargo, este como tal me genera 10 euros al mes, que bueno, en principio está bien. Sin embargo, a final de este año que estoy grabando, quiero ampliarlo pues muchísimo más. Igual te estaré comentando cuando termine este año cómo va esa parte, para que sepas realmente lo que se puede lograr. Luego también tengo colaboraciones con marcas, luego tengo infoproductos, tengo servicios, tengo otras cosas que las cuales también te quiero explicar en este canal, para que amplíes mucho más tus conocimientos sobre esa temática. Así que espero que te sea de mucha utilidad. Recuerda que acá abajo tienes el botón para suscribirte y nos vemos en próximos vídeos.